Buenas noches, mis hermanos, Señor les bendiga. Nuevamente es un placer verlos y pues es un grande privilegio que me tocó el día de hoy compartir la palabra. Y quiero comenzar con un texto bíblico que seguramente debe de ser familiar para la mayoría, porque todos los días lo ponemos, cada vez que hay una reunión, ¿verdad? Lo ponemos aquí en la pantalla y está ahí dando vueltas todo el tiempo. Es segunda de Corintios 10, desde el versículo 4 hasta el versículo 5. Yo se los voy a leer en la traducción viviente. La palabra de Dios dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Mire, el día de hoy, yo quisiera más bien predicar algo así como que fuera bien alentador y algo motivacional, ¿verdad? Pero el Señor pues me dio una palabra, digamos que algo fuerte para el día de hoy. Pues la palabra de Dios dice que la palabra es útil para enseñarnos, ¿verdad? Lo que está mal en nuestras vidas, ¿verdad? Y pues seguramente algo está tratando con nosotros, porque empezamos el año con exhortación, ¿verdad? Y segunda de Timoteo 3:17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y que dice que es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y después de todo este preámbulo, la palabra que me dio el Señor para este día habla acerca de la apatía, ¿verdad? El título de la enseñanza de hoy es La apatía en la iglesia. Y quiero comenzar con una pregunta. Es una pregunta al aire, no es nada para que me respondan. Dice: ¿por qué hay tanta apatía dentro de las iglesias? Y pues antes de comenzar, pues quiero definir lo que es la apatía, ¿verdad? ¿Qué es la apatía? La apatía es un estado emocional o es una actitud caracterizada por la falta de interés, por la falta de motivación o falta de emoción hacia determinadas situaciones, personas o actividades que normalmente podrían generar en nosotros una respuesta emocional. Una persona apática puede sentir indiferencia o no tener ganas de actuar, ¿verdad? O no experimentar placer ni entusiasmo por cosas que antes le parecían importantes o le parecían satisfactorias. La apatía puede estar relacionada con diferentes causas, como pues el agotamiento, el estrés prolongado, la depresión, enfermedades neurológicas, o simplemente es causada por una desconexión emocional temporal. En algunos casos, la apatía puede ser un mecanismo de defensa para evitar el dolor emocional, pero si persistimos, ¿verdad?, en esta apatía, en esta situación, podría afectar la calidad de vida de la persona y pues las relaciones personales. En otras palabras, la apatía es un estado mental, es un estado en el que una persona que es insensible, o mejor dicho, se ha vuelto insensible y sin emociones, muestra una falta de interés, muestra indiferencia, muestra aburrimiento, tibieza, pereza, despreocupación
e intolerancia. Es decir, que está en una condición de caída del ser humano. Una persona apática percibe la vida espiritual como insulsa, es decir, insípida, como con falta de sabor, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que nosotros somos la sal de este mundo, ¿verdad? Percibe la vida espiritual vacía y sin sentido. Para la persona apática, pues no tiene sentido las cosas espirituales. No sé si se acuerdan, cuando el apóstol Pablo fue a Atenas y se encontró ahí una estatua que decía para el Dios no conocido. ¿Se recuerdan ese pasaje de la Biblia? El apóstol Pablo comenzó, ¿verdad?, a predicarles el evangelio, y pues todos los atenienses estaban bien atentos, ¿verdad?, a lo que les estaba enseñando el apóstol Pablo, hasta que de pronto tocó el tema que hablaba de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Y vean la actitud que tomaron los atenienses. Y vamos a Hechos 17:32. Yo se los voy a leer en la versión Reina Valera. Hechos 17:32, perdón. Dice la palabra de Dios: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Es decir, ellos, estos atenienses, reaccionaron con apatía, ¿verdad?, al momento que Pablo habló de lo espiritual, porque para la persona apática, pues las cosas espirituales simplemente no tienen sentido. Mire, la persona apática siente que el gozo y las partes gratificantes del cristianismo han sido detenidas en su vida, es decir, que se han apagado, ¿verdad?, y que ya no tienen ganas de hacer nada, aunque pues en el fondo ellos saben que deberían de hacer algo para salir de esa apatía o de esa situación. La persona apática con frecuencia suele estar cansada, ¿verdad? Está cansada incluso antes de comenzar a realizar cualquier esfuerzo. La persona apática se siente incapaz de pasar de la intención de hacer algo por sí mismo, es decir, sabe que tiene que hacer algo para salir de la situación en la que se encuentra, pero simplemente no puede porque se siente incapaz. Acuérdese, hermano, que nosotros estamos en medio de una lucha espiritual, ¿verdad? Donde nuestro peor enemigo es nuestra propia carne, ya que nuestra carne pues está viciada, ¿verdad?, a hacer lo malo. A nuestra carne le encanta, ¿verdad?, hacer lo malo. De hecho, ni necesita uno animarla solita. La carne solita se pone solita para hacer lo malo. Y se resiste pues a todas las cosas espirituales, ¿verdad? Por ejemplo, pues no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Se pone a ver una película. ¿Cuánto dura una película? 2 horas, más o menos, 120 minutos. Se pone a ver una película, 2 horas, como si nada, incluso hasta se siente con ánimo de aventarse otra película más, ¿no?, la segunda parte. O como decía el ejemplo el hermano Dago, ¿no?, el domingo, que se picó y empezó a ver la serie y se aventó todo el día, ¿no?, viendo toda la serie de corridito. Pero, sin embargo, nos sentamos a leer la palabra de Dios y yo creo que no pasan ni 5 minutos y empezamos a bostezar. O empezamos a cabecear. Híjole. O no, pues nos empezamos a distraer, con cualquier cosa nos distraemos, ¿no? Pasa la mosca, se oyó un ruidito por allá, alguien sonó, tocó la puerta, ¿no? De todos nos distraemos. O simplemente nos acordamos de los pendientes que tenemos por hacer, ¿no? Ay, pues ahora que comienza el año, ¿no? Pues tengo que ir a pagar el refrendo. Ay, no he pagado la luz. Híjole, tengo que pagar el recibo del agua. Y bueno, un montón de cosas, todo para distraernos de lo que es verdaderamente importante, ¿verdad? Que son todas las cuestiones espirituales, precisamente, porque estamos pues en medio de esta lucha espiritual, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, en la carta de los Romanos, miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si vamos al versículo en cuestión, en Romanos 7:21, vamos a leer desde el 21, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Se los voy a leer en traducción viviente, Romanos 7:21. Dice, he descubierto el siguiente principio en mi vida,
que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que es mal, lo que está mal, perdón. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. ¿Se dan cuenta? Estamos en medio de una lucha espiritual, ¿verdad? Es una lucha espiritual real y no podemos darnos el lujo de descuidarnos, pues porque de lo contrario, pues vamos a caer, ¿verdad? Vamos a caer en apatía. La persona apática, mis hermanos, nunca ve la necesidad de hacer las cosas, ¿verdad? Siempre está cuestionando todo. No, pues que hermano, que hay que hacer esto. Ah, ¿yo por qué? O hay que venir a servir tal día. Ah, no, pero si yo tengo otras cosas que hacer más importantes. Bueno. O simplemente, pues la persona apática no obedece y ya, ¿verdad? Eso fue lo que le sucedió en la parábola de las 10 vírgenes. No sé si recuerdan este pasaje de las 10 vírgenes. Si recuerdan, pues de las 10, 5 de las vírgenes no se prepararon, ¿verdad? Para recibir al novio, al esposo, ¿verdad? Ellas no creyeron que fuera necesario prepararse y ellas se confiaron precisamente por su apatía, ¿verdad? Por su falta de interés. Seguramente ellas pensaron que tendrían tiempo para hacerlo en el último momento, ¿verdad? No sé si alguna vez han escuchado cuando sale a compartir la palabra de Dios a las personas allá afuera. Bueno, incluso dentro de las mismas iglesias, ¿verdad? También lo he escuchado, que eso es más triste todavía. Y dice, no, pues yo cuando ya esté en mi lecho de muerte, ahí ya en el último momento, ahí ya me voy a arrepentir, le pido perdón a Dios y listo ya para irme directito al cielo, ¿no? Así como más o menos pensando como lo hizo aquel ladrón, ¿verdad? En el último momento, pero pues él sí fue sincero. Recordemos que a Dios no lo podemos burlar, ¿verdad? Dice que el Señor no puede ser burlado. Y básicamente eso precisamente fue lo que pensaron estas 5 vírgenes, ¿verdad? Que por su falta de interés, o en otras palabras, por su apatía, no se prepararon para recibir al esposo, ¿verdad? Pero fíjense la advertencia que el Señor hizo, ahí mismo en la parábola, en Mateo 25:13, la advertencia que le hizo a estas vírgenes que no se prepararon, ¿verdad? Para que no nos pase también a nosotros. Si vamos, Mateo 25:13, en Reina Valera, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En otras palabras, no sabemos a qué horas va a venir, ¿verdad? Sabemos que Cristo viene pronto, ¿verdad? Pero no sabemos el día ni la hora. Habrá muchos que dicen, no, que para tal fecha viene, ¿verdad? Pero no, en realidad no sabemos el día ni la hora, porque el Señor no puso en su palabra, no dijo, tal día vengo. Dio señales que nos daban más o menos una idea para que estuviéramos preparados, ¿verdad? Por eso el Señor nos advierte, ¿verdad? Que velemos y que oremos, porque pues Él quiere que estemos preparados en todo momento, porque no sabemos el momento que va a llegar. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor liberó al pueblo de Egipto por medio de Moisés? ¿Recuerdan que allá al final, después de las plagas y ya cuando vino la última, ¿verdad? Ahí celebraron por primera vez la Pascua. Miren, la Pascua es una fiesta celebrada por aquellas personas o aquellos que estaban próximos a ser liberados por su obediencia a Dios. ¿Y cuál fue la orden que el Señor les dio? El Señor les dijo que estuvieran listos, dice, con sus lomos ceñidos y prácticamente con la maleta lista, ¿verdad? Si vamos al versículo en cuestión, en Éxodo 12:11, Éxodo 12:11, se los voy a leer en traducción viviente. Dice, cuando lo vayan a comer, hablando de la Pascua, o mejor dicho, el cordero, ¿no? que iban a compartir entre las familias, estarán vestidos así, la ropa ceñida a la cintura, las sandalias puestas y el bastón en la mano. Tienen que comer rápido porque es la Pascua del Señor, ¿verdad? O sea, tenían que estar casi preparados en sus marcas, listos para vámonos, ¿verdad? Porque el Señor quería que estuvieran listos, preparados para salir.
Y eso es lo que quiere de nosotros, ¿verdad? Que estemos listos, que estemos preparados en todo momento. Y así como ellos, nosotros pues debemos de estar, ¿verdad? Preparados para recibir a nuestro Señor cuando venga por nosotros. Para que no nos suceda como estas 5 vírgenes, ¿verdad? Insensatas, que por su apatía pues se quedaron afuera y no entraron. ¿Se acuerdan de la parábola de las fiestas de boda? En Mateo 22, vamos a leer esta parábola. Mateo 22, 1 al 5, dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Mire, estos invitados habían caído en apatía. Ellos prefirieron irse a trabajar o prefirieron hacer sus negocios antes que ir a la boda, ¿verdad? Donde estaban invitados. No les importó rechazar la invitación que les había extendido nada menos que el mismo rey. ¿No les ha pasado que de pronto invitan a algún familiar o algún vecino o alguna persona, por ejemplo, a la reunión de damas o a la reunión del domingo para que vengan a recibir palabra, y ellos siempre tienen un pretexto para no venir? Siempre hay un pretexto, ¿verdad? Bueno, eso es apatía, mis hermanos. Es decir, es indiferencia hacia las cosas espirituales. Están rechazando deliberadamente la invitación que el mismo Rey de Reyes les hace por medio de sus discípulos, por medio de sus siervos, es decir, por medio de cada uno de ustedes. ¿Se acuerdan de la parábola de la gran cena? En Lucas 14, 16, si quieren acompáñenme a leer esta parábola. Vamos a leer desde el 16 hasta el 20, Reina Valera, Lucas 16, 20, perdón, 14 al 16, Lucas 14, versículo 16 al 20, perdón. Dice así la palabra: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena, invitó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto pues no puedo ir. Miren, esta parábola ilustra a un hombre, ¿verdad?, que hizo una gran fiesta, que es lo que leemos al principio, ¿verdad? Y este hombre pues invitó a muchos de sus amigos, ¿verdad? Pero los invitados habían caído en apatía. Cada uno pues puso una excusa para no asistir, ¿verdad?, a esta boda. Digo excusa porque vemos el ejemplo del primero, ¿verdad? Dice que compró una yunta de bueyes, el primero dijo que había comprado una hacienda. Bueno, de entrada, ¿quién en su sano juicio compra algo a ciegas? Empezando por ahí, ¿no? Digo, por ejemplo, yo, de las veces que pues he tenido que comprar algo, híjole, yo busco en internet reseñas, busco información aquí, busco información allá, comparo precios aquí, comparo precios allá, y checo todo desde de pie a pa, ¿no? Hasta que ya yo me siento conforme y me siento a gusto, y entonces ya tomo la decisión para comprar determinado artículo. Pero esta persona dice que compró esta yunta de bueyes y va a ir a verla porque pues parece que no la había visto, ¿verdad? Perdón, esta hacienda, la hacienda, y pues parece que no la había visto y pues iba a ir a verla, ¿no? En primer lugar, ¿en qué horario se celebran las bodas? Por lo general es en la noche, ¿no? En la noche. Y dice el primero que iba a ver la hacienda que acababa de comprar, ¿verdad? Y después de haberla comprado a ciegas, pues en la oscuridad de la noche iba a ver la hacienda
que acababa de comprar. No sé qué iba a ver, ¿verdad? Porque pues ni luz había. Y luego el otro dice que iba a probar la yunta de bueyes que acababa de comprar, ¿no? A esa hora de la noche. ¿Se imagina? Probar un arado en la oscuridad de la noche, porque recordemos que pues en ese tiempo no había luces LED como ahorita, ¿no? Esas potentes que alumbran un terreno bien grande o un montón de distancia, ¿no? Pues en ese tiempo solamente había candelabros que cuando mucho, pues un par de metros a la redonda. Entonces, ¿cómo le iba a hacer este cuate para probar la yunta de bueyes? Mire, la persona apática siempre antepone sus gustos y siempre antepone sus deseos y las debilidades de su carne antes de sus responsabilidades. Si esta persona sabe que tiene, por ejemplo, tiene que servir, o tal vez sabe que hay que asistir a la reunión, ¿no? Sabemos que estamos invitados a los miércoles y los domingos, miércoles 7 de la noche, domingos 11 de la mañana, ¿verdad? A reunirnos, a escuchar la palabra de Dios, a celebrar el Día del Señor. Pero pues digamos que esta persona de pronto recibe alguna visita inesperada, o a lo mejor esperada, ¿no? No lo sé. Y esta persona de manera deliberada prefiere mejor no asistir o no servir ese día, porque pues para atender a su visita, que venir y recibir palabra ese día. Y mejor aún, invitar a su visita para que venga también a recibir palabra, ¿no? En lugar de hacer eso, prefiere mejor quedarse, en lugar de dar testimonio delante de su visita, de cuál es su prioridad delante de él, ¿no? ¿Cuál es mi prioridad? Si Dios verdaderamente es mi prioridad, pues entonces yo me voy a enfocar primeramente en las cosas de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, busca mi reino y mi justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas, ¿no? Mire, otro ejemplo, una persona apática, pues si tiene sueño simplemente se duerme y ya, ¿no? No le importa si está en el trabajo, no le importa si está en la escuela, no le importa si está en una exposición o si está en la iglesia, la reunión, ¿verdad? Simplemente pues se duerme y punto. Tiene sueño al cabo. O sea. Fíjese lo que el profeta Amós hace mucho tiempo, la advertencia que le hizo al pueblo de Judá por el Señor por medio de este profeta Amós, ¿verdad? A Judá y al pueblo de Israel, por estar precisamente reposados en Sión, dice la Reina Valera, ¿verdad? Precisamente dormidos, vamos. En Amós 6:1, si me acompañan. Amós 6:1. Y empieza la lectura en Reina Valera, dice, ay de los reposados en Sión. Y este ay es un ay de dolor, ¿no? Ay de los reposados en Sión. Y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Mire, en ese tiempo, ¿verdad? En el tiempo de Amós, la adoración de Israel era solamente exterior, ¿verdad? Ya no era genuina la adoración. Es decir, ellos ya no sentían realmente el deseo de adorar a Dios. Solo lo hacían como por religión, ¿verdad? Como pues por costumbre. Se habían ya vuelto religiosos, ¿verdad? Se habían vuelto apáticos. ¿Ustedes saben cuál es el riesgo de caer en apatía? Mire, el riesgo de caer en apatía es que la apatía nos hace ser tibios y nos engaña sobre nuestra verdadera condición delante de Dios. Por eso el Señor le hace la advertencia a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3. Ya nos conocemos prácticamente de memoria ese versículo, Apocalipsis 3:15, donde les dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow, las palabras que pronuncia aquí, ¿verdad? Son fuertes. Mire, esa era la condición espiritual del pueblo de Judá en ese tiempo.
¿verdad?, de Israel y de Judá, ya que en ese tiempo hubo un gran auge económico, ¿verdad?, tanto en Israel como en Judá. Ellos se sentían como, pues, bien seguros, ¿verdad?, debido a que habían adquirido una posición económica bastante bien y una muy buena posición social. Ellos se consideraban, pues, los principales, ¿verdad?, entre las naciones, y a causa de su recién adquirido poder y su recién adquirida riqueza, pues ya no sentían que necesitaban a Dios. Confiaban más en las riquezas y en la posición que ellos habían adquirido, y esto provocó en ellos apatía. Sentían que ya no necesitaban a Dios. Ya ellos creían, pues dicen, ya lo tengo todo, ¿no? Ya tengo riquezas, ya tengo poder, ¿qué más necesito? Se sentían en la cúspide del éxito prácticamente, ¿no? Es por eso la advertencia que el Señor les hizo, ¿verdad? Ya que el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios. Eso es lo que vemos en la parábola del sembrador. En Marcos 4:19, en esta misma parábola del sembrador, ¿se acuerdan lo que dice? Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y ésta se hace infructuosa. La apatía, mis hermanos, nos vuelve estériles en llevar fruto para Dios. Todo lo contrario a lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros, ¿verdad? Si me acompañan a Juan 15, versículo 8, seguimos en Reina Valera, perdón. El Señor quiere que demos fruto. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mi hermano, el Señor quiere que nosotros produzcamos mucho fruto. En eso es glorificado el Padre, ¿verdad? En que llevemos fruto. Y el Señor ya nos ha dado el poder para dominar el pecado, ¿verdad? Y nos ha dado, ahora sí, el poder, ya tenemos el poder para dominar el pecado y poder producir frutos dignos de arrepentimiento. Si me acompañan a Romanos 7:4, se los voy a leer en lenguaje actual. Dice, algo parecido sucede con ustedes, mis hermanos. Por medio de la muerte de Cristo, ustedes ya no están bajo el control de la ley. Ahora ustedes son de Cristo, a quien Dios resucitó. De modo que podemos servir a Dios haciendo el bien. Mire, aquí el apóstol Pablo pone de ejemplo, si en el contexto de toda esta lectura, pone de ejemplo a una mujer casada, ¿verdad? Diciendo que ella está sujeta a su marido mientras el marido vive. Pero una vez que ya muere el marido, pues ella queda libre de la ley, ¿verdad? De la ley del marido. De ese mismo modo, nosotros estábamos esclavizados a la ley, ¿verdad? Y sigue explicando más adelante en el versículo 3 que si ella se va a vivir con otro hombre mientras el esposo todavía vive, hablando de la esposa, se le podría culpar de ser infiel a su esposo, ¿verdad? Pero si el esposo muere, ella quedará libre de esa ley y podrá volver a casarse sin que se le acuse de haber sido infiel. Pues ahora nosotros ya no estamos bajo el control de la ley, ¿verdad? Por medio de la muerte de Cristo hemos sido libres de la ley, ¿verdad? Hemos sido libres completamente de la ley, y por eso es que ahora tenemos el poder para dominar el pecado y servir a Dios. Es decir, ahora podemos producir frutos dignos de arrepentimiento. Ahora somos libres para servirle a Dios, ¿verdad? Otra cosa que produce la apatía, mis hermanos, es que nos hace ser una mala influencia para los demás. Es decir, nuestra apatía infecta a los demás, es contagiosa. Debemos de tener cuidado, ya que la apatía, mis hermanos, es contagiosa. No sé si recuerdan a los corintios. En ese tiempo había entrado apatía en la iglesia de los corintios. A tal grado era la apatía que había uno que se estaba acostando con la mujer de su padre, ¿verdad? Y nadie decía nada, todos se hacían de la vista gorda. Nadie dijo nada. No, pues es normal. Si vamos a 1 Corintios 5:6, fíjense lo que les dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Por esta
esta situación que se había suscitado ahí en la iglesia de los Corintios. Y termina diciéndoles, no es buena vuestra jactancia. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Mire, la apatía provoca una mala influencia en la iglesia local, ¿verdad? Y la apatía nos hace vulnerables a la influencia del mundo. También, mis hermanos, la apatía nos hace dar mal testimonio delante de la gente allá afuera. Y obviamente, pues también delante de nuestros hermanos aquí adentro, ¿verdad? Y venimos a ser piedra de tropiezo para los demás. Y provocamos que los que no conocen a Cristo rechacen la palabra de Dios por culpa de nuestro mal testimonio. Y provocamos que los que sí conocen de la palabra de Dios y que apenas están empezando, caigan por causa de nuestra apatía. Debemos de tener cuidado para no ser piedra de tropiezo para los demás, ¿verdad? Porque hay advertencias y advertencias fuertes para los que son piedra de tropiezo, mis hermanos. Si me acompañan a Mateo 18:7, Mateo 18:7 se los voy a leer en Reina Valera. Y empieza diciendo, ay del mundo por los tropiezos. Y este ay también es de dolor. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Si vamos a Lucas 17:1, Lucas 17:1, seguimos en traducción viviente. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Miren, el enemigo nos conoce a la perfección. Una de las herramientas, digamos, que se podría decir preferidas de Satanás, pues es la apatía, ¿verdad? Él utiliza la apatía para distraernos de lo que es verdaderamente importante. Crecer en apatía, ¿verdad?, a las verdades de la palabra de Dios ha distraído a muchos cristianos que nosotros muchas veces consideramos fuertes, ¿verdad? Los veíamos que alababan, ¿verdad? En la alabanza, levantaron las manos y estaban bien atentos, o que platicabas con ellos y pues se veían bien espirituales y de pronto pues no, pues que ya se fue, se regresó, ya regresó al mundo. Imagínense. En muchos de los casos, miren, nosotros conocemos, de verdad, los textos que dicen las alabanzas que cantamos aquí, ¿verdad? Porque las alabanzas que cantamos aquí pues son palabra de Dios, están inspiradas en la misma palabra de Dios, son fracciones de la palabra de Dios. Y los versículos también, conocemos de memoria versículos de la Biblia, pero crecemos insensibles, es decir, entumecidos a la verdad que se encuentran en las alabanzas que cantamos y en la misma palabra de Dios. Algunas veces dejamos de servir, de hacerlo por amor, y lo empezamos a hacer por costumbre, como lo hacían el pueblo de Judá, ¿verdad? De Israel, por costumbre nada más, por religiosidad, como si fuera un ritual nada más, o como una religión, pensando que con el trabajo que estamos haciendo, bueno, pues ya es suficiente, ya estoy cumpliendo, ¿verdad? Y ya con eso pues ya estoy bien con Dios. Y al final nos detenemos en nuestro caminar con el Señor y nos alejamos de Él, ¿verdad? Nos alejamos de su palabra y nos alejamos también de la iglesia. Recordemos el consejo bíblico que nos dejó el apóstol Santiago respecto de la apatía. En Santiago 4:17 dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues sí, le es pecado, ¿verdad? Y es por la apatía que el Señor en Amós 5 les llamó la atención al pueblo de Judá y de Israel. Si vamos nuevamente a Amós 5, vamos al versículo 21, hablando de la alabanza y de la adoración. Yo se los voy a leer en lenguaje actual, Amós 5:21, se los voy a leer hasta el 23. Fíjense las palabras que les dijo ahí. Odio todos tus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza.
no escucharé la música de sus arpas. En ese tiempo, mis hermanos, este pueblo ya se había vuelto religiosos. Como les digo, adoraban a Dios, pero ya no lo hacían de corazón, solamente lo hacían como una simple costumbre, ¿no? Como un ritual que había que cumplir de vez en cuando para estar bien con Dios, o mejor dicho, para sentirme bien yo, ¿no? Ellos estaban apáticos a la adoración, y en ese momento, o en ese tiempo, la adoración a Dios ya se había vuelto algo monótono, se había vuelto como un ritual que había que cumplir, y solo lo hacían nada más de manera exterior, ¿verdad? O sea, como de diente de labios para afuera. Y lamentablemente, así también sucede en la actualidad en las iglesias, ¿verdad? No solo aquí, en general, en todas las iglesias, mis hermanos. Muchos asisten porque ya se acostumbraron, ¿verdad? A una rutina ay, no, pues el domingo, pues no tengo nada que hacer, vamos a la iglesia. Se acostumbraron a algo que tienen que hacer una vez a la semana, pues para callar la conciencia, pero es solamente externo. Sus vidas diarias siguen siendo las mismas. La palabra de Dios no hace efecto en sus vidas. Mire, hay tanta apatía en las iglesias que ha llegado al grado de la falta de respeto hacia Dios primeramente, y luego también de la falta de respeto hacia el pastor, ¿verdad? Hasta el que está predicando y hasta los demás hermanos. Le digo por qué. Le faltamos al respeto a Dios cuando en lugar de llegar a la reunión a la hora que está programada, llegamos a la mitad de la alabanza. Incluso, fíjese, algunos llegan en medio de la alabanza o ya en medio de la predicación, ¿verdad? Provocando distracción entre los que están pues recibiendo la palabra de Dios, o incluso distrayendo al mismo al que está predicando, ¿no? Al pastor en ese momento. Fíjese, ¿qué pasaría si tuviera una cita con un personaje importante, o alguien que usted considere importante, no sé, un presidente o qué sé yo, ¿no? Algún personaje importante en su vida? Si digamos que tuviera una cita muy importante con esa persona al día siguiente, digamos mañana, ¿no? ¿Llegaría tarde a su cita? Yo creo que no, ¿verdad? Al contrario, incluso ni siquiera dormiría el día anterior, ¿verdad? Por nomás estar pensando de que, ay, voy a ver a esta persona que admiro tanto, ¿no? No, hombre, ni siquiera podría dormir, le aseguro. Si no lo hacemos para la gente del mundo, ¿por qué sí lo hacemos para Dios? ¿Acaso Dios no es lo suficientemente importante en nuestras vidas? Yo nomás dejo la pregunta al aire. Mire, es tanta la apatía que incluso estando en medio de la predicación hay quienes comienzan a secretearse. Y yo no estoy diciendo que sea malo, porque de pronto surge alguna duda y pues le preguntas a la persona de al lado, oye, dijo esto. Está bien, yo no digo que esté mal secretearse, ¿no? Pero el problema es que no lo hacen de manera discreta, ¿verdad? Para que nadie más los escuche, sino simplemente pues con la persona que estás tratando de secretearte, sino pareciera que estuvieran solos en todo el salón, ¿verdad? Y hablan casi prácticamente con el mismo volumen que está hablando el que está predicando, ¿verdad? Distrayendo pues a los que están ahí a su alrededor. Incluso me ha tocado ver que hasta el hermano Mario de pronto se queda medio sacado de onda porque también se distrae, ¿no? Cuando yo era niño, y ya no voy a buchar. Cuando yo era niño recuerdo, pues yo me quedaba a veces, me dejaban ahí con mi abuelita, más o menos tenía como 6 años yo creo en ese tiempo. Y mi abuelita, pues ellos acostumbraban a ir a misa en la noche, iban no sé, de 7, de 8, no sé a qué horas era. La cosa es que siempre me llevaban, ¿no? Cuando estaba ahí, pues siempre me llevaban. Pero cuando que estábamos ahí adentro en el templo, pues yo no podía hacer ningún ruido, ni siquiera podía hablar, porque si hablaba, no, hombre, me agarré un pellizco de esos de los de volumen, que le va subiendo, ¡ay! Ay, mis hermanos. Si la gente del mundo tiene más reverencia
hacia lo que ellos consideran sagrado, pues déjenme lanzar esta pregunta al aire. ¿Será que nosotros no consideramos sagradas las cosas de Dios? ¿Que hacemos eso precisamente? Digo, porque la gente del mundo sí lo hace. A las cosas que ellos consideran sagradas, sí son muy respetuosos, la verdad. En ese sentido, la verdad sí, yo he visto, pues, bueno, me ha tocado vivirlo, ¿no? Mire, el propósito de reunirnos, ¿verdad? Aquí, ya sea los miércoles o los domingos, aquí en la Vicente Guerrero, pues en otro lado será otro día, es para celebrar a nuestro Dios, ¿verdad? La iglesia no es un club social donde pues pagas una membresía y si quieres vas y si no quieres pues simplemente pues no vas y no pasa nada, ¿no? Como cuando vas al principio de año que te haces de propósito entrar al gimnasio, ¿verdad? Pagas todo el año, vas 15 días y ya el resto del año pues ya no fuiste, ¿verdad? No, pero aquí es diferente, mis amados hermanos. La iglesia no es para venir a socializar, ¿verdad? Venimos a la iglesia para celebrar el día del Señor. Obviamente sí podemos socializar, ¿verdad? Eso lo hacemos al final de la reunión y pues tenemos un momento de coinonía. Eso, digo, no está mal. Pero no, el propósito de la iglesia no es venir a socializar, sino venir a celebrar el día del Señor, ¿verdad? Para adorarle y para aprender de su palabra, ¿verdad? Para escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros ese día, ¿verdad? ¿Usted sabe cuánto tiempo tiene que prepararse el pastor para hacer una enseñanza? De hecho, el hermano Mario hace 2 semanas que predicó, ¿verdad? Dijo que para preparar el mensaje que dio ese día, que fueron 51, 52 minutos, dice que tuvo que estudiar 35 horas, ¿verdad? Ese es el tiempo más o menos que se tiene que preparar el pastor para traerles el mensaje ya digerido, ¿no? Mire, cuando vamos al cine, yo creo que todos hemos ido al cine, ¿verdad? Alguna vez. Nunca llegamos a la mitad de la función, ¿verdad? No llegamos a la mitad de la función porque primero porque ya pagaron y segunda porque se pierde la mitad de la película, ¿no? Sí, no. Incluso llegamos antes, ¿verdad? De que empiece la función, pues para comprar que las palomitas, que si el refresco, que si la botana, ¿no? Para estar listos para ver la película con botana. Pero fíjese, para el cine, sí, llegamos incluso hasta antes, ¿verdad? Pero para venir a la iglesia no nos importa llegar tarde o simplemente no venir ese día, ¿verdad? Aunque nos perdamos, bueno, si llegamos tarde, pues aunque nos perdamos la mitad de la enseñanza, ¿verdad? La mitad de la palabra de Dios que tenía preparada para nosotros, porque ¿cuántos saben que el mensaje es para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque es el Señor hablando a través del orador, a través del predicador, ¿verdad? Dándole el mensaje a cada uno y cada quien recibe la parte que le corresponde, ¿no? La parte que le toca. Porque a todos nos toca, porque incluso a mí me tocó, A mí me tocó mi parte de mensaje durante casi 15 días que llevo preparando el mensaje. Pero fíjese, muchos pues simplemente algunas veces dicen, pues al cabo que lo puedo escuchar, ya luego que lo suban, ya que lo suban a internet, ahí lo oigo, ¿verdad? Al cabo ahí acostadito en mi cama y hasta con un cafecito me lo aviento bien a todo dar. Pero, fíjese, ¿no se ha puesto a pensar qué tal si nos quitan el acceso a internet? ¿Verdad? ¿O qué tal que nos borran el canal? Hace tiempo, no sé quiénes lo notaron, pero tuvimos un pequeño incidente con el canal de YouTube. Y YouTube nos bloqueó el canal, ¿verdad? Duramos prácticamente una semana en la que no tuvimos acceso a los videos que estaban alojados en el canal. Todos los videos, de hecho, pues yo dije, ya, se perdió todo lo que estaba almacenado ahí, ¿verdad? Afortunadamente, ¿verdad? Pudimos recuperar el acceso y bueno, pues ahí está todo el material. Pero, pues si no hubiéramos podido recuperar el acceso, pues todos esos videos, es decir, todos esos audios, pues se habrían perdido, ¿no? Y si la persona que no vino no los escuchó,
pues se perdió el mensaje, ¿verdad?, que tenía el Señor preparado para él. De modo que no debemos confiarnos, ¿verdad?, pensando en que podemos escuchar la enseñanza otro día en YouTube, porque pues ya llegará el día que ni siquiera la Biblia nos van a dejar leer, ¿verdad? Aprovechen o aprovechemos este tiempo de bonanza que tenemos para recibir palabra de Dios, porque vendrán días que no podremos ni siquiera reunirnos con la libertad que lo hacemos ahora. Mire, en China, por ejemplo, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes ya saben que pues en China los cristianos están siendo perseguidos, ¿verdad? Ellos ni siquiera pueden alabar a Dios con música como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Ellos tienen que hacerlo en silencio, simplemente en silencio. No pueden alzar la voz porque los van a descubrir, y entonces si los descubren, pues les dan cuello, ¿verdad? ¿Se imaginan que estemos en medio de la alabanza y que el Señor nos diga las palabras que le dijo al pueblo de Judá? ¡Wow! ¿Será que Dios, fíjese, le voy a dejar esa pregunta y no es necesario contestarla? ¿Será que Dios descendió del cielo para ofrecer su vida por cada uno de nosotros como para que sigamos siendo como témpanos de hielo? Indiferentes, apáticos. Que estemos aplaudiendo en medio de la alabanza, pero con ganas como que de no hacerlo, que ay, ojalá que ya se acabe. Ni siquiera que ni siquiera levantemos las manos, ¿verdad?, para adorar a nuestro Dios. Ustedes saben que Dios es digno de adoración simplemente por el hecho de ser nuestro Dios, de ser nuestro creador. Pero doblemente porque Él se ganó ese derecho al haber pagado en la cruz por los pecados de cada uno de nosotros, mis hermanos. ¿Cuántos saben que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Mire, cuando estábamos en el mundo, espero que ya no, ¿verdad?, cuando nos enfiestábamos, pues cantábamos hasta pulmón abierto, ¿verdad?, unos gritotes, unos alaridos, más bien parecíamos la Chimoltrufia, ¿verdad?, todos desentonados, todos, pero ahí estábamos, grito y grito en medio de la música ahí, ¿verdad?, bien enfiestados. Y hasta muchos levantaban las manos cantando y no sé cuánto, ¿verdad? Y en el caso de los que les gustaba ir a los conciertos, hasta se desmayaban, ¿no?, allí en el concierto porque estaban viendo a su artista favorito y no sé cuánto. Pero ahora que venimos a Cristo, ¿verdad?, resulta que pues nos da vergüenza aplaudir, o nos da vergüenza cantar, ¿verdad? O no queremos levantar las manos. ¿Sí sabe que levantar las manos es señal de sumisión? No queremos levantarle las manos en señal de sumisión al único que sí es digno de que todo ser viviente le adore, mi hermano. Por lo menos eso es lo que dice Salmo 156, ¿no? Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Acaso alguno de nosotros no respira para estar exento? Yo creo que no, ¿verdad? La palabra de Dios no dice, si quieres, pues alaba a Jehová. O tampoco dice, si tienes ganas, pues alábale. O pues si te sientes de ánimo, pues ándale. ¿Ah? No, simplemente dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Fíjese, hace un tiempo, no recuerdo ahora cuántas, 4 semanas, no sé, estábamos nosotros en medio de la alabanza, ¿no?, un domingo, y pues como yo estoy allá al fondo, es inevitable pues voltear y ver a los que están alabando, ¿verdad?, porque no puedo cerrar los ojos. Las veces que cierro los ojos se queda aquí la letra, ¿verdad? No me quedo trabado porque de pronto me emociono y cierro los ojos y pues ya se queda parada la letra, ¿verdad?, de la alabanza. Entonces, volteé a ver y pues noté, ¿verdad?, que había muchos que no estaban adorando, o mejor dicho, no estaban metidos en la alabanza, en la adoración, ¿verdad? Estaban pues solamente parados ahí,
¿verdad? Me daba la impresión que estaban así como fastidiados, como enfadados, ¿verdad? Aburridos, vamos a decirlo. Esperando pues así que se termine el tiempo de la alabanza, ya, vamos, ya rápido a lo que sigue, ¿verdad? Y en ese momento, mis hermanos, el Señor me empezó a dar palabra. Me di cuenta que era palabra del Señor porque, me empezaron a invadir los pensamientos así. No era algo que estaba concentrado en la alabanza, pues a cambiar el texto, ¿no? Incluso en ese momento me quedé trabado porque quería anotar textos, pero ¿qué hago? ¿Le cambio la letra o anoto el texto? Y estaba así, ¿no? Y bueno, pues ese día no me pude compartirles lo que el Señor me daba, ¿verdad? Él comenzó a recordarme la cita de Apocalipsis 5. Si me acompañan a leer Apocalipsis 5:11, les voy a leer hasta el 14 en lenguaje actual. Apocalipsis 5:11 hasta el 14. Dice así: entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y las bendiciones. Y entonces oí a otra criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Inmediatamente después, mis hermanos, después de que me recordó este texto bíblico, me dio las siguientes palabras y se las voy a compartir. Y empezó así: yo, el gran yo soy, el alfa y la omega, el creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible e invisible, dejé toda mi gloria y me humillé a mí mismo, haciéndome hombre para pagar el precio por tu salvación. Yo te rescaté de tu vida pasada y te di libertad. Yo, que pagué el precio en la cruz del Calvario por ti, ¿no me consideras digno de adoración? Fueron duras las palabras. Que comenzaron a brotar en mi mente. Y como les digo, en ese momento pues no pude levantarme a compartirles, ¿verdad?, lo que el Señor me estaba dando, porque pues estaba en la alabanza. Pero en su lugar el Señor me dio esta enseñanza. Dios quiere, mis hermanos, que dejemos nuestra apatía a un lado, que dejemos de ser un témpano de hielo y que en cambio el fuego del Señor avive nuestras vidas. ¿Qué le parece si oramos, mis hermanos? Oh Señor, alabamos tu nombre, Padre, te bendecimos y te exaltamos, porque tú eres digno, Señor, de toda la gloria y de toda la honra, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, has hablado a tu pueblo y yo sé que has tocado, Señor, cada uno de nuestros corazones, mi Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra algunas veces, Señor, nos redarguye, nos confronta con nuestro pecado, Señor. En este caso nos confronta con nuestra apatía, Padre. Pero te damos gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, mi Señor, y nos hablas para que podamos corregir nuestras vidas, podamos corregir nuestros caminos, Señor. Tu
palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, tú nos estás capacitando, mi Señor, y estás enderezando nuestros caminos, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú nos traes palabra fresca, Señor, y con tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, estás cambiando y transformando nuestras vidas y derrumbando todo argumento que se levanta en contra de tu palabra, mi Señor. Gracias, Señor bendito, por esta palabra. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Gracias, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos.